Otra pregunta que me hacen y me gustaría dejar claro es, ¿cada cuánto tiempo se hace la cena del Señor? Bueno, nosotros los cristianos hacemos la cena del Señor una vez al año, un acto conmemorativo de cuando el Señor fue a la cruz y murió por nuestros pecados. Obviamente, al no ser esto un ritual, la cena del Señor se pudiera hacer cada vez que sea necesario. ¿Por qué digo cada vez que sea necesario? Porque existen momentos en los que la iglesia está dividida y necesita la comunión. Y el cuerpo partido y la sangre derramada del Señor Jesucristo es un pacto con el Señor Jesucristo que tenemos para que estemos juntos como hermanos en comunión. Y la cena del Señor se puede instaurar para sanar a la iglesia de cualquier división que haya estado ocurriendo y de cualquier situación que requiera recordar y conmemorar como cuerpo, como iglesia, al Señor Jesucristo. Ahora, hay una gran diferencia entre hacer la cena del Señor como acto conmemorativo o hacer la cena del Señor porque es una necesidad para restaurar al cuerpo de creyentes, que hacerlo como un acto religioso o convertir la cena del Señor en simplemente un protocolo de una reunión o convertir a la cena del Señor simplemente en un ritual, parte de una estructura protocolar de una reunión. Eso está mal. ¿Por qué está mal? Porque la cena del Señor no es un rito, tampoco es una monotonía, tampoco es una ordenanza que en todas las reuniones que yo hago debo compartir el pan, o todos los días, o todos los sábados, o todos los domingos, o todos los martes, o todos los miércoles. Y esa ha sido una batalla ministerial que se ha tenido por años con algunas denominaciones que suelen hacer de la cena del Señor un ritual de su reunión de iglesia. Es como forma parte de su ritual. Y bueno, ahora llegó el momento de partir el pan, ¿no? Porque supuestamente ellos han entendido de la Escritura que todas las semanas eso debe hacerse. Pues yo no estaría en contra de que eso se hiciese todas las semanas si se está administrando una situación. Y esa situación, por sanidad espiritual, se está tratando, y la cena del Señor se ha estado presentando muy continuamente hasta sanar y restaurar lo que está dañado, lo que está afectado, para poder producir la comunión. Pero si ese no es el caso, sino que se está haciendo por rito, sino que se está haciendo simplemente como ceremonia, como parte de un evento, entonces está mal. Porque se ha perdido el sentido, el propósito de la cena del Señor. Y cuando ese propósito se pierde, entonces se come indignamente de la cena del Señor. Continuemos profundizando en el tema de nuestra enseñanza, entendiendo la cena del Señor. Bien, ahora toquemos el tópico de cuáles son los elementos simbólicos que deben estar en la cena del Señor. Para esto es necesario entonces que vayamos al libro de Mateo. Mateo capítulo 26, versículo 26. Esto es refiriéndose al Señor Jesucristo. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo. Y tomando la copa, habiendo dado gracia, les dio diciendo: bebed de ella todos. Bien, según Mateo y según hemos visto en cada uno de los versículos que le dan armonía bíblica a la cena del Señor, entendemos que los elementos simbólicos fundamentales de la cena del Señor son el pan y el vino. Entonces, siendo el pan y el vino los elementos centrales de la cena del Señor, acá quiero hacer algunas correcciones importantes y me gustaría que toda la iglesia tomara en consideración estas correcciones, porque han desviado a los creyentes del punto central, del objetivo central, del propósito medular de la cena del Señor. Una de las cosas que quiero dejar claro es que no hay simbología en la copa como tal, como la herramienta, como el instrumento. La simbología se encuentra en el vino, en el contenido que tiene esa copa
y no en la copa per se. ¿Por qué? Porque muchas personas le han dado a la copa un valor pues no bíblico, y este valor no bíblico ha convertido a la gente en perseguidores de copas sagradas, y eso no es cierto. También quiero hablar de los muchos elementos que se han incorporado a la Cena del Señor, como si el Señor Jesucristo hubiese dado este mandamiento. Se enseña de manera tan fuerte y de manera tan convincente que da la sensación de que eso está escrito en la Biblia en alguna parte, como por ejemplo, cuando hagas la Cena del Señor, usa manteles blancos, porque los manteles blancos son pureza, y es así como Dios quiere que nosotros hagamos la Cena del Señor. Si vas a usar velas, que sean rojas, porque las velas rojas emulan la pasión de nuestro Señor Jesucristo y su sangre. Si vas a usar bandejas, que sean de plata, porque la plata es pureza. Y si vas a usar copa, que sea de cristal, del más fino cristal, porque el Señor Jesucristo hizo un costosísimo pago por nosotros. No podemos nosotros, no menos, hacer una Cena del Señor con una mesa de mármol que por favor tenga la estirpe de una conmemoración eclesiástica poderosa, y que además no usemos sillas, que usemos alfombras y que incorporemos algunos otros elementos como una lámpara en forma gótica. En fin, las personas comienzan a añadirles cosas a la ceremonia donde van a hacer el acto conmemorativo, que las personas se pierden. Incluso las personas que asisten a sus iglesias están totalmente extraviadas, no saben a qué darle valor, dónde está la simbología verdadera, porque han elevado el mantel, las sillas y las mesas al nivel de la sangre y el cuerpo del Señor Jesucristo representado en el pan y el vino, y esto no debe ser así. Ahora, si usted tiene una mesa de mármol, amén, qué bendición, use su mesa de mármol para hacer la Cena del Señor. Si usted tiene una copa de cristal, pues amén, use su copa de cristal. Pero recuerde que ninguno de esos elementos tiene el valor consagrado por el Señor Jesucristo para la ceremonia, solamente el pan y el vino. No hay ni el mantel, ni sillas, ni mesas, ni lámparas, ni ninguna de esas otras cosas forman parte de la ceremonia. La ceremonia principal es el pan y es el vino. Y si usted no tiene una mesa de mármol, y si usted no tiene una silla Luis XV, y si usted solamente que tiene una mesa de madera y tiene un vaso pues de vidrio o de plástico, porque usted no tiene más, pero usted tiene el fruto de la vid y tiene el pan en la mesa, usted puede celebrar la Cena del Señor y hacerla correctamente, con el propósito correcto, con la razón correcta, con el corazón correcto, y logrando el objetivo para lo que el Señor Jesucristo pidió que se conmemorara esta cena. Así que no nos desviemos en elementos físicos. Con esto no quiero decir que seamos descuidados, que seamos desasiados, que hagamos la Cena del Señor en medio de una podredumbre, que hagamos la Cena del Señor con un descuido total, que da la impresión que lo que somos son unas personas descuidadas, desasiadas, y que no somos capaces de tener las cosas limpias, bien aseadas, listas para el servicio del Señor, sino que seamos lo suficientemente conscientes que hacemos todo con amor, lo hacemos como para el Señor, damos lo mejor que tenemos, pero no olvidamos que el objetivo central de la ceremonia es conmemorar el sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz, centrado en el pan y el vino. Acá también quiero añadir el hecho de que muchas personas, pues, en la Cena del Señor han colocado otros elementos comestibles. Tratando de emular la Pascua hebrea, han puesto hierbas amargas, una salsa para echársela al pan, un quesito para ponerlo y hacer un sándwich. Eso no está bien, porque la ceremonia no está constituida de esa manera. Tampoco es una comilona, un evento donde ponemos tanta comida que al fin quedamos reventados, y por eso fue corregido el pueblo de Israel. Y más adelante, en nuestra tercera
ciclo de esta enseñanza vamos a ver los abusos en la cena del Señor. Y también vamos a entender de que si usted tiene casa, pues come en su casa antes de ir a la cena del Señor, porque usted va a una ceremonia, no va a una comilona. Mucha gente va a emborracharse. Pues la cena del Señor se hace con vino sin licor, pero algunas otras personas, bueno, prefieren usar licor y usar un alto grado de licor en el vino y después quedarse bebiendo toda la botella al punto de quedar borrachos o embriagados. Todas estas cosas es no discernir el cuerpo y la sangre del Señor Jesucristo. Todas estas cosas nos invitan a pensar que estamos errando en la forma de hacer la cena del Señor y que no estamos discerniendo, por lo cual tendríamos consecuencias negativas, consecuencias nefastas, pudiera decir, por el hecho de no darle la debida atención, de no darle el debido cuidado a un acto ceremonial tan poderoso, tan potente para la iglesia como la cena del Señor. Entonces quiero aclarar, no son los manteles, las sillas ni las cosas físicas que ustedes tengan. No estoy diciendo con esto que no sean higiénicos y que no hagamos las cosas poniendo lo mejor que tenemos para la ceremonia, pero el elemento central de la cena del Señor es el pan y el vino, y aquellos que han añadido cosas como salsas para untar al pan, hierbas amargas, carnes, y luego han hecho como una comilona, y luego en vez de vino han traído, vino sin licor, han traído cervezas y otro tipo de cosas, están errados, y quiero corregirles, quiero exhortarles, quiero traerlos de vuelta a lo correcto para que lo hagan conforme al corazón de Dios. La cena del Señor es esencialmente un llamado a la santidad, más que a un ritual. Romanos capítulo 10, versículo 14 dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sé santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Eso debe ser lo que debemos llevar a la cena del Señor: santidad. Y quiero seguir profundizando en este tema. ¿Por qué? Porque el nombre Santa Cena que le damos a la cena del Señor, a veces me parece que estamos hablando del acto como lo más importante, es decir, como el santo pan y el santo vino, cuando en realidad la cena del Señor es una reunión de santos, de personas que aman la santidad, de personas que, como dice el libro de Romanos, han estado dejando los deseos de la carne y se han estado pronunciando a favor del andar en el Espíritu. Son personas que luchan contra la corriente y cada día se acercan más a la mejor versión del hombre o la mujer que pueden ser, llamados en Cristo para buenas obras. No, la cena del Señor perdería su valor si solo nos centrásemos en el santo pan y el santo vino, que no le quito su santidad y su valor simbólico. Lo que quiero decir es que las personas que asisten a la reunión también deben ser santas. Es decir, la reunión no es santa por el pan y el vino, es santa por las personas que están allí. Están reunidos los santos en el Señor, están reunidos aquellos que obedecen al Señor, están conmemorando al Señor aquellos que han renunciado a su manera de vivir, aquellos que han sido lo suficientemente humildes, modestos, sensatos para entender que su prioridad en su vida es Cristo y no la carne. Entonces, a la cena del Señor no solo debo tener el concepto de valorar los elementos que forman parte de la cena del Señor como el pan y el vino, sino también de valorar la comunión de los santos, porque si no, esa no sería una reunión de santos, sería
una reunión de gente perversa, de gente mala, de gente hipócrita, de gente religiosa, tratando de comprar a Dios como si eso fuera posible a través de rituales y ritos ceremoniales que para nada agradarían a Dios. No estaríamos hablando de la verdadera comunión espiritual, estaríamos hablando de un grupo de personas que están tratando de sobornar a Dios para que cumpla sus deseos, dado que ellos están cumpliendo con un ritual, una ceremonia, con una especie de rito, como que de esa manera pudieran agradar a Dios. Si queremos agradar a Dios, metamos la cabeza acá. Romanos capítulo 10 nos da una verdadera guía y nos dice entonces que todos los que vamos a la cena del Señor debemos estar en este camino, camino de santidad. Y cuando me refiero a camino de santidad, no me refiero a que seamos perfectos, gente que no se equivoca. No, me estoy diciendo gente que nos equivocamos, pero que reconocemos nuestro error. Estoy diciendo de personas que no tenemos altivez para aceptar que nos equivocamos. Estoy hablando de personas que si se equivocan hoy, mañana se levantan con deseo de hacerlo cada vez mejor. Estoy hablando de personas que Cristo empieza a ocupar el primer lugar en sus vidas y no ellos mismos. Estoy hablando de personas que día a día se esfuerzan por hacer la voluntad de Dios. Eso es el camino de santidad. ¿Es la cena del Señor un lugar donde los hermanos pueden recibir sanidad de sus enfermedades, donde pueden ser ministrados para recibir sanidad y salud y bienestar? Permítame responder esto con las Escrituras. Juan, capítulo 5, versículo 5. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? En lo personal, esta pregunta le vuela la cabeza a cualquiera, porque uno pudiera tener la respuesta lógica de sí, claro que quiero ser sano, tengo 38 años enfermo, o sea, la sanidad me caería muy bien, ¿no? Sin embargo, el Señor Jesucristo parece que no está entendiendo bien el asunto. ¿Por qué le hace esta pregunta? Esta pregunta pudiera llegar a ser hasta ofensiva. Sin embargo, la pregunta tiene todo lugar, porque algunas personas se han acostumbrado a estar enfermas. Incluso algunas han hallado un lucro en su enfermedad y algunas han hallado un acomodo dentro de su enfermedad. Sin embargo, el Señor Jesucristo está explorando la fe de este hombre y le dice: ¿quieres ser sano? Porque si la respuesta es no, pues no pasa nada, puedes seguir enfermo. Pero si quieres ser sano, aquí está la sanidad. Llegó el sanador. Pero tú debes desear querer ser sano. Y si tú deseas ser sano, entonces aquí está el sanador. El sanador quiere sanar y la persona enferma que desea ser sanada debe desear que el sanador lo sane. Y cuando estas cosas ocurren, ocurre el milagro. Veamos un relato en Hechos capítulo 3 versículo 6. Mas Pedro dijo, y esto es cuando Pedro y Juan subían juntos al templo llamado La Hermosa. Mas Pedro dijo, y se encontraron allí a un paralítico. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó. Y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo. Y entró con ellos en el templo andando y saltando y alabando a Dios. Caramba, qué cosa tan importante. Ahora, detengámonos un segundo a pensar. Imagínense que Pedro le hubiese dicho a este hombre: bueno, la prioridad es la salvación. Y en efecto lo es. Pues digamos que le habló del Señor Jesucristo y digamos que él haya sido salvado, haya creído en el Señor Jesucristo y recibió sanidad porque creyó. Pues supongamos todas estas cosas así. Y lo digo ¿por qué? Porque una persona puede recibir sanidad y no necesariamente puede creer en el Señor Jesucristo, pero puede recibir por fe, puede recibir algo de sanidad. Ahora ya la salvación es un asunto de conversión, de entrega total al Señor Jesucristo. La conversión es un arrepentimiento absoluto y es poner al Señor Jesús al timón de tu vida. Sin embargo, hay gente que va solo por
La sanidad, pues, puede recibir sanidad, no pasa nada, porque es la ley de la fe, la ley de la creencia. Y si creía por ello, pues por ello recibió. Pero si cree por salvación, pues sería algo mucho mayor aún, mucho más grande, mucho más excelente. Pero a lo que voy. Supongamos entonces que esta persona creyó y que Pedro le dijo, bueno, ahora como tú creíste, tienes que esperar que se haga la cena del Señor para poder recibir sanidad. Porque de lo contrario yo no puedo aplicarte sanidad. Es decir, que los apóstoles le hubiesen dicho a las personas que tenían necesidades que ellos debían esperar para recibir sanidad en la cena del Señor. Ya saben al punto donde voy, ¿verdad? O sea, estoy tratando de decir que una persona sí puede recibir sanidad en la cena del Señor, pero que nadie debe decirle que debe esperar la cena del Señor para recibirla. Es decir, todos los maestros de la palabra y todo lo que ministramos con poder, la gloria y la virtud del Señor Jesucristo, enseñamos a las personas que por fe pueden recibir sanidad. No deben esperar la cena del Señor para recibir sanidad. Pueden recibir sanidad en la cena del Señor. Pueden solicitar que se ore por ellos, que sean restaurados por su familia. Claro que sí, pero no es obligatorio que deban esperar la cena del Señor para ser sanos. He escuchado a muchos hermanos decir, yo tengo casi todo el año con un padecimiento, voy a esperar que se haga la cena del Señor para que me oren y me ministren. Está mal, porque entonces el Señor Jesucristo te haría la misma pregunta que le hizo al que tenía más de 30 años enfermo. ¿Quieres ser sanado? Porque parece que no. O sea, si quieres ser sanado no necesitas esperar nada. Ve y llama inmediatamente a un anciano que ore por los enfermos. Y aquel que quiera recibir, que reciba sanidad. Y que reciba sanidad en el nombre de Jesucristo. Y que en el momento preciso en el que él haya creído, reciba según su fe y según su creencia. En este momento, si tú te encuentras en una situación de salud, en este momento, si algún familiar tuyo o alguna persona muy amada tuya padece algún tipo de sufrimiento de salud, él puede creer para ser sanado. Él puede creer para ser sanado. Y es más, quiero orar por ti en el nombre de Jesucristo. Si tú en este momento tienes necesidad de ser sanado de alguna condición física, de alguna situación mental, de algo que te esté causando prisión y presión, entonces en el nombre de Jesucristo te declaro libre. Hoy, aquí y ahora, recibe esta sanidad. Recibe esta sanidad en el nombre de Jesucristo. Ponte de pie, levántate y anda. Eso es, recibe esta sanidad, recibe este poder de Dios, recíbelo ahora, en este momento. Eres sano de ese dolor de cabeza, eres sano de ese dolor de pierna, eres sano de ese dolor de estómago, eres sano de ese problema que te aqueja, eres sano, recibe sanidad en el nombre de Jesucristo, recibe sanidad en tus ojos, en tus huesos, recibe sanidad en tu piel, recibe sanidad en tus órganos internos, recibe sanidad en el nombre de Jesucristo. Para esto vino el Señor, para deshacer las obras del diablo. Y no necesitamos esperar la ceremonia de la cena del Señor para liberar a una persona de sus prisiones. Así que un creyente puede recibir sanidad los 365 días del año. A un creyente nunca se le puede pedir que espere. No espera, no recibas todavía. A un creyente que tiene ardiente deseo de ser sanado ya, aquí y ahora, nunca se le puede decir que espere algo, que espere a una reunión, que espere a una actividad, que espere a un día específico o a una hora específica, a una condición. No. Nunca se le puede decir a un creyente que cree que espere. Él va a recibir en el momento que cree. Y todo anciano maduro en la palabra, que crea fervientemente en el poder del Señor Jesucristo, está obligado a liberar a cualquier persona de la presión y la opresión que tiene en el nombre del Señor Jesucristo. Así que tienes 365 días del año, 24 horas continuas para que seas sanado, absolutamente sanado en el nombre de Jesucristo. Pues hemos llegado entonces al final de este compartir.
entendiendo la cena del Señor. Si tienes algunas otras preguntas que te inquietan acerca de la cena del Señor, si tienes algún tipo de dudas, no dudes en escribirme. Hazme llegar este mensaje, puede ser por YouTube, donde voy a colgar esta enseñanza, o por las redes sociales, y si me conoces directamente, pues a mi teléfono o ven a mi casa y te recibo con mucho amor. Hablemos acerca de esto, y entre más claro esté para la iglesia el tema de la cena del Señor, entonces de manera más correcta, de forma más adecuada, cumpliremos con este mandamiento que nos ha sido otorgado, un mandamiento maravilloso, un mandamiento hermoso, y que además nos hace recordar que somos un cuerpo, que judíos y gentiles hemos roto las barreras que nos separaban, y que el Señor Jesucristo rompió, quitó de en medio las cosas que nos separaban, y que además nos compró para Dios, y que ahora nos hizo actos para entrar al reino de los cielos. Ve y prepárate. Voy a dejarlo hasta aquí para que vayas corriendo y te prepares para tu reunión de cena del Señor. Ve con tu familia, ve con tus hijos. Si eres creyente, debes asistir a la cena del Señor. Por favor, no te la pierdas. Prepara todas las cosas y ve a la cena del Señor. Dios te bendiga en el nombre de Jesucristo.